Hola José Manuel, qué contentos que estamos nosotros de poder tener esta tertulia que vamos, bueno, a irla compartiendo porque hay mucha gente que estaba esperando este momento, así que, bueno, hay que cumplir los deseos, ¿verdad? Bueno, te agradezco que me des la oportunidad de poder llegar a todo ese montón de gente buena, bella y muy inteligente que se interesaron por eso de la grafología y mucho más, cambiar su vida, mejorar su vida, hablando de grafoterapia, que es la sanación o la mejora, la evolución a través del cambio escritural. El otro nombre de la grafoterapia es reeducación escritural, que hay que reeducar la letra para escribir con una letra que muestre armonía, equilibrio, fluidez, claridad, es decir, características que indican las mismas cualidades en el individuo que escribe. Por tanto, escribir de una manera o de otra no es igual, no es neutral. Si escribes bien, es porque sale de una mente adecuadamente equilibrada. Y si hay desequilibrios, por ejemplo, irregularidades muy fuertes, falta de legibilidad, eh, tachones, borrones, mm, meterse de un renglón en otro, haciendo trazos muy profundos que se meten en el renglón de abajo. Bueno, eso se llama letra enmarañada. Entonces, todo eso ya habla de desequilibrio. Eso y más, ¿no? Exacto. Y, y por tanto hay que tener en cuenta que la persona se refleja al escribir, en realidad al hacer cualquier cosa que salga de su mano, también cuando dibuja, también cuando hace otras labores gráficas. Eso está interesante. Después vamos a hablar del tema de los dibujitos que hacemos cuando estamos hablando por Sí, teléfono, cuando estamos en una clase. Sabes que ahora el tema sí, online, la gente, en lugar de estar ajá, prestando atención a su teacher, están haciendo dibujitos, y todo eso dice mucho de la persona también. sí, señor, tal Después vamos cual. a, vamos a hacer eso. Vamos a hacer un tallercito, un live también para que la gente sepa. Y lo otro, José, también el tamaño de la letra, no solamente en el momento en que escribes, la diferencia entre letra y letra, entre palabras y palabras, incluso entre lo que escribimos en una línea y escribimos en otra. Y la diferencia de las letras, incluso cuando escribimos en un momento y en otro momento, porque la gente escribe dependiendo de cómo se sienta en el momento. Entonces, es bien interesante que la gente entienda eso. Ahora, mira, antes de que metamos en Honduras, porque esto se pone súper interesante cada vez que uno habla y habla y habla, a mí me gustaría, porque esto para mí es un tema sumamente inquietante, que habláramos justamente de la importancia que hoy día, justamente en este momento específico de nuestra historia, donde hay tanta tecnología, donde estamos todo el día con el celular, todo el día conectado, o sea, el cerebro, porque es una conexión no solamente de las manos, que además te digo, está cambiando la forma de los dedos y está incluso a futuro, ya se habla de que el hombre del futuro incluso van a haber algunos dedos que le van a faltar, porque con el uso de la tecnología prácticamente que no sirven para nada. Entonces, imagínate tú que empiece la parte genética a configurarse de tal forma que como ya, pues lo más que se utiliza para incluso el teléfono, la computadora son unos dedos y no todos, que nos empieza a cambiar eso y que ya no sean 5 dedos, sino de pronto sean 4. Entonces, qué importante es que podamos hoy empezar a concientizar a la gente de la importancia y relevancia que tiene el solo hecho de poder tener por lo menos unas cuantas horas al día, no importa que sea escalonado en el día, el contacto del lapicero, sobre todo antes que el lápiz, en todo caso, pues para empezar el lápiz, pero que el lapicero sea lo que siga después, y hacer contacto del lápiz en un papel y volcar allí todas esas ideas, que la gente entienda no solamente lo terapéutico, sino lo esencial por lo que sucede en el cerebro. Entonces me encantaría, José, que puedas hablarle un poquito de eso a la gente que nos está escuchando. Con mucho gusto, claro que sí. Pues mira, todo nace en el cerebro. El cerebro es el órgano de la escritura, no la mano. La mano es un útil de trabajo igualito que el bolígrafo. Es el cerebro que da las órdenes. Y se ponen en acción más de 12 áreas del cerebro cuando uno
de alguna manera va a escribir o va a leer, ¿no? La lectoescritura. Sin embargo, te quiero dejar tranquila en un área. Para que cambie algo en el ser humano, tienen que pasar muchos años, quizá 100.000, 200.000 o quizás a 1.000.000 de años, para que alguna función del cuerpo evolucione, ¿no? Como un día evolucionó en nosotros el erguirnos cuando todavía no éramos Homo sapiens sapiens, y entonces en un momento determinado los dedos de los pies se evolucionaron, se pusieron en función de caminar, pero los dedos de las manos se pusieron en función de agarrar. Entonces, esas evoluciones son de cientos de miles de años o de 1.000.000 de años. Por tanto, lo que hoy vivimos y nuestros nietos y nuestros bisnietos no lo van a ver. Pero lo que sí es cierto, eso sí es cierto, es que se tenga facilidad o no con la mano, con los dedos de la mano, porque se use o no. Órgano que no se usa se atrofia en todos los sentidos. Bueno, entonces, ¿qué les voy a decir yo a todas nuestras muchachas y muchachos que nos están escuchando? Pues les voy a decir que escribir es hacer gimnasia con el cerebro, con la mente. El órgano de la escritura es el cerebro, así como el órgano de la respiración son los pulmones. Y cuando los pulmones funcionan, entonces se da la respiración. Y cuando el cerebro funciona, entonces se da la mente consciente. Entonces la mente es la acción del cerebro y el cerebro es el órgano. Todo lo que influye en el cerebro deja una huella detectable en la escritura. Si una persona, sea del área psicológica, sobre todo, si uno está deprimido, si uno está angustiado, si uno está muy ansioso, deja una huella al escribir. Pero también físico, si a uno le dan un martillazo en la cabeza, el área que se afecta deja una huella particular. De hecho, como anécdota te diré que en Alemania, en la construcción, hubo una serie de empleados, pero por lo menos uno, que estaban trabajando con esas pistolas que meten los clavos de acero en el concreto, en el hormigón. Cuando tienen que clavar algo, pues lo hacen con una pistola. ¡Pam! Bueno, claro, en vez de tirar una bala, lo que lanza es un clavo. Pero una vez hubo un accidente, se le escapó, disparó y atravesó el casco y no le mató, porque pasó unos 2 centímetros, no le mató, pero el área que el clavo pinchó en el cerebro, esa sí dejó de funcionar. Entonces, tenía escritura, porque era un hombre de 30 años, joven, pero ya un hombre, y tenía escritura de algunas cartas que había escrito y escribía normal, en alemán. Pero a partir de que tuvo ese accidente, le ocurrió algo curioso. Escribía las mismas palabras, todo igual, pero donde iba una vocal no la ponía. Es decir, escribía mamá, escribía M, espacio, M. Él sabía que decía mamá, pero claro, cualquiera que leyera, lo que leía era M, espacio, M. No leía mamá. Y entonces, ¿a qué conclusión se llegó? Que el área del cerebro donde están depositadas las vocales no es la misma que donde están depositadas en la zona de lectoescritura, donde están depositadas las consonantes. Naturalmente que ese experimento no se hubiera podido hacer a propósito. Eso fue un accidente y se supo. Pero eso que nos indica que hay ciertas áreas del cerebro que están especializadas en una cosa. Hay dos, una el área de Broca y el otro de Wernicke, en la parte derecha, y están así, aquí. Unas se trata del lenguaje oral y la otra del lenguaje escrito. Entonces, influye, por ejemplo, si uno da un dictado, en la zona temporal porque el oído funciona. Siempre la zona prefrontal y frontal porque hay que elaborarlo con inteligencia. También la zona occipital porque si uno mira la pizarra, uno ve algo escrito y lo traslada de lo grande escrito en la pizarra al cuaderno que está copiando. Entonces la vista influye. Es decir, se ponen en funcionamiento por lo menos 12 áreas del cerebro. Por tanto, escribir es interesantísimo, porque es hacer gimnasia, es estar al día, hacer gimnasia cerebral, por un lado. Por otro lado, en la parte ya de cognitiva, nosotros vamos por delante del escrito. Cuando una persona está escribiendo, la palabra que va a poner, que todavía no ha puesto, ya la tiene en su cerebro y entonces tiene que elaborar el discurso que está escribiendo y por tanto poner en funcionamiento la inteligencia. Por eso es un ejercicio completo. Escribir debería ser como ir al gimnasio.
Uno no puede dejarse engordar, no puede dejarse... ¿Por qué? Porque si no lo practica, se deteriora o se olvida. Y eso sí puede pasar. Por tanto, escribir es un avance en el conocimiento del ser humano como persona, como ser humano pensante, inteligente. Y por tanto, nosotros nos diferenciamos, entre otras cosas, de los animales superiores en que escribimos. Tenemos esa capacidad. Hemos desarrollado esa capacidad. Pero hace 10 o 15 mil años, en los hombres de las cavernas que eran humanos, ellos no escribían. No tenían, no habían desarrollado esa capacidad. Por eso la lectoescritura tiene apenas que 8 o 10 mil años. Hace 20 o 30 mil años el ser humano que existía no escribía, dibujaba, pintaba las cavernas, pero no escribía. Por tanto, la escritura es un avance. Pones a trabajar al cerebro. Cada idioma tiene su peculiaridad y los niños no nacen con un idioma preestablecido. Aprenden el idioma de la mamá, por eso se llama que piensan en el idioma materno. Pero después, la mente de cada niño, de cada individuo, piensa y desarrolla los elementos de su mente en el idioma materno. Es decir, que los portugueses piensan en portugués, los españoles en español, los ingleses en inglés. Es decir, que uno piensa en su idioma materno. Pero el idioma del cerebro, ¿cuál es? Tal o cual idioma, sobre todo oral, que decimos. No, el cerebro transforma lo que son fonemas de voz, los transforma en imágenes, porque nosotros pensamos en imágenes y en colores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un momento determinado se ejerce una transformación del mensaje escritural, también del mensaje oral, para que el cerebro entienda y lleve a memoria una memoria inmediata y otra memoria profunda, lo que nos interesa recordar. Entonces hay una memoria que se llama selectiva que recuerda lo que el cerebro cree que le interesa. Y lo que no le interesa, lo olvida, lo desecha. Por eso se dan circunstancias muy peculiares. Dos hermanos gemelos están en un primer piso en un mismo balcón, uno a medio metro del otro. Pasa un carro, pasa un coche y tiene un accidente. Llega la policía y les pregunta, ¿son gemelos? Han visto lo mismo desde el mismo sitio, desde el mismo balcón. Y cuando describen cómo fue el accidente, describen peculiaridades que en algunos puntos son distintas. Si han visto lo mismo, dirán lo mismo. No, porque cada uno filtra en su cerebro lo que tiene como la memoria inteligente que le interesa a esa persona y no son iguales. Por ejemplo, hay personas que retienen, por ejemplo, el color, porque vino y hubo un Ferrari, pero era de color rojo. Ah, bueno, está bien. Al otro le preguntan, bueno, fue un coche muy llamativo, pero ¿de qué color era? Pues no sé, podía ser, no me acuerdo, naranja o amarillo, pero llamaba mucho la atención. Y el otro te dice con precisión rojo, porque uno lo ha retenido como algo importante para él y los otros a eso de decir que sea un carro, un coche, amarillo o naranja le da igual, no lo retiene como prioridad. Entonces nosotros recordamos lo que queremos y lo que no queremos lo olvidamos, Claro, y eso porque tiene si uno... mucho que ver con su sistema de representación más predominante, como lo versa la PNL. Y José, Tal mira, cual. rescatando lo que tú estás diciendo y un poco trayéndolo a esta época, mira lo crucial que está haciendo hoy día en los colegios, que los niños no están escribiendo, sino que incluso ya en muchos colegios lo que hay es una tableta. Es una Imagínate. tableta y las tareas las están haciendo en las tabletas. Entonces, fíjate, es tan importante que esta información llegue a tanta gente, sobre todo a tantos docentes, lo importante de escribir, porque Ujú. está pasando entonces que el niño está teniendo de pronto más interacción con los equipos electrónicos y eso no es que no estimula el cerebro, claro que lo estimula, pero también está estimulando o está dejándose de estimular justamente esas áreas del cerebro que le permiten desarrollar esa inteligencia y esa cognición de una manera mucho más completa, cosa que no lo hace solamente el uso de la tecnología. Más bien, aunque sí desarrolla habilidades, como por ejemplo puede desarrollar
el que la persona tenga una capacidad de reacción de pronto más rápida, tenga a lo mejor la capacidad de resolución de problemas también de una manera mucho más rápida. Sin embargo, también una de las inquietudes mías es que el tema de las luces está generando, y esto es lamentable que no lo esté viendo. Yo no soy neurólogo, ¿ok? Pero después de uno leer todo esto, cuál es el hallazgo, cuáles son los alcances de la escritura, y también saber lo que implica la luz del celular, la pantalla del celular, lo que genera, el choque que genera en lo que son, lo que es el cerebro como tal, y la capacidad de irritabilidad que esto puede generar, sobre todo a unas horas, porque no es igual escribir a 10 de la noche a estar conectado a las 10 de la noche con tu celular, con el computador y un niño, ¿no? Ya tiene efectos en el adulto. Entonces, mira lo importante que es que al niño no se le está enseñando a escribir en el colegio en las primeras etapas, cosa que hacemos somos las mamás que sabemos sobre esto. Mi hija ya escribe corrido. Es creo que una de las poquísimas niñas en el colegio y en el salón de clase a su 5.º grado, que está escribiendo corrido, porque de alguna manera, pues era imposible que ella, si yo manejo todo esto, no lo estuviera haciendo. Pero me inquieta mucho que no es la prioridad hoy día en los colegios, cuando eso sí era prioridad en nuestra época. Yo creo que ya en 2.º grado ya yo escribía corrido, y tantos niños de nuestra época, hoy no. Hoy es 5.º grado y pareciera como que, bueno, es normal que escriban separado, y mira toda la implicación que eso está creando a todo orden, a nivel de orden social, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de la importancia y todas las áreas que estimula, bueno, quiero que eso quede bien sentado, y desde lo que ya tú conoces, lo que es la influencia de todo esto, y justamente las áreas que afecta, que beneficia, no que afecta, que beneficia en positivo, el escribir. Oye, José, ¿tú estás de acuerdo conmigo en esto que te estoy diciendo con respecto al daño? O no lo pongamos como daño, sino a lo que no estamos aprovechando en nuestros niños cuando ellos escriben, colorean, pintan, rasgan, juegan con los dedos en otra cosa, no solamente en la pantalla del celular. ¿O es que yo estoy loca? No, 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 todo lo contrario, claro que sí. Bueno, hay que decir dos cosas. Una, que los niños aprenden jugando. Para ellos el juego es su manera de aprender. Por tanto, debe ser divertido, debe ser el enseñarles. Segundo, aprenden por imitación. De manera que si un papá fuma 3 cajetillas de Marlboro y en un momento determinado le dice al niño que no fume, mal asunto. Porque el niño ve y va a aprender también por imitación. Y en tercer lugar, por experiencia propia. Es decir, le tienen que pasar las cosas. Hay niños que en un momento determinado tienen alguna circunstancia que hace que le jalen del pelo a otro niño o le muerdan o le... Y entonces no perciben que en esa acción, niños pequeños, ¿no? Que en esa acción causan dolor. Entonces, en un momento determinado, si alguna vez algún otro niño le muerde a él y echa a llorar, entonces se da cuenta que cuando él muerde causa un dolor a otra persona, pero es una experiencia que tienen que vivir. Bueno, eso también pasa de adulto, dicho sea de paso, que nadie escarmienta hasta que no le ocurre algo, ¿no? Nadie escarmienta cabeza ajena. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que en un momento determinado, esa línea de aprendizaje requiere que los niños practiquen la lectoescritura y practiquen el aprendizaje de la escritura manual. ¿Por qué manual? Porque están haciendo ejercicio con su mente, están haciendo gimnasia con el cerebro. Y esa gimnasia tiene doble sentido. En matemáticas se llama una relación biunívoca, que va para allá y viene para acá. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando un niño aprende a escribir de forma manual, está elaborando una serie de patrones que conforman en él un aprendizaje que va a modelar su temperamento profundo, que se cierra a los 21 años, su carácter, que es el día a día de la forma de ver la vida y de actuar, y su personalidad, que es lo primero que se ve cuando uno conoce a una persona, que si le gusta el color azul o le gusta el color verde o prefiere el naranja, va a estar bien. Esos son características de la personalidad. Entonces tenemos en lo profundo el temperamento, en el medio el carácter y arriba, lo más superficial, la personalidad. Todo eso se conforma con las experiencias de aprendizaje que en una primera etapa van de cero del recién nacido hasta que el niño tiene 7 años, cuando tiene que gatear, que tiene que gatear
para fortalecer las áreas que después le van a ayudar a escribir. Y se mete en su mundo y es su familia. La mamá influye, el hogar influye, está haciendo el yo. Lo que piensa del papá, lo que piensa de la mamá, eso se gesta en los primeros 7 años de vida. De 7 a 21 es cuando él socializa, sobre todo en la época adolescente, que forma las patotas, las pandillas, los grupos, y entonces está socializando. Y entonces ya su vista mira hacia afuera. Entonces, que es muy importante porque si no, el día de mañana no tendría pareja, no trabajaría adecuadamente, no se relacionaría. Bueno, entonces es importante. La época adolescente es una de las más bonitas de la vida, pero una de las más difíciles, porque es todo aprendizaje nuevo, no se sabe, estás aprendiendo por primera vez y además el cuerpo se llena de hormonas masculinas, femeninas, y entonces ya están los muchachos que van a millón, ¿no? Bueno, es una época intensa. Adolescente quiere decir el que adolece, el que no tiene, el que no tiene conocimiento, el que no tiene control. Bueno, esa es la época de los adolescentes y es muy importante. Y luego ya por fin la primera madurez, la juventud temprana, que ya son 18 o 20 años, en que ya uno empieza a tener que pensar. Entonces, ¿cómo se ve? Todo va por evolución. Hasta que al final, a los 21, se cierra el temperamento y ya la persona tiene un empaque y una manera de pensar y una forma de actuar con el aprendizaje que le ha durado 21 años. Bueno, entonces en un momento determinado, esa persona actúa. Decía un filósofo español madrileño que se llamaba Ortega y Gasset, decía, yo soy yo y mi circunstancia. Es decir, no soy solo yo, lo que me rodea me influye, soy yo y mi circunstancia. Bueno, pues así es. Y tiene lo más importante de todo, eso que decía antes de una relación biunívoca, que uno aprende y es como es, porque tiene una parte genética, pero tiene una parte de aprendizajes. Bien, pero ¿y qué pasa si yo cambio mi letra? Y empiezo a escribir con la letra de una persona de alto nivel de autoestima, segura de sí misma, sincera, proactiva, una persona honesta, una persona, pues que yo me vuelvo como escribo, porque no se puede escribir de una manera y ser de otra. Es decir, que la escritura conforma a la persona y la persona conforma su escritura, ambas cosas. Si uno escribe como escribe, es como escribe. Pero si uno cambia la escritura y empieza a trabajar con el método caligráfico terapéutico, empieza a conformar una letra de orden, de equilibrio, de fluidez, de claridad de ideas. Y esas características comienzan a resaltarse en el individuo que está cambiando la escritura. Por eso es que la grafoterapia también se llama reeducación escritural, porque uno reeduca su letra, ¿no? Y eso tiene un mensaje doble. Primero, te ayuda a que todo lo que sea psicosomático sane y te ayuda a mejorar en cuanto a calidad de persona, de crecimiento personal. Te ayuda a ser más empático, más seguro, más líder, con mejor autoestima, con mejor mundo de relación con la pareja y con las personas en el trabajo, etcétera, ¿no? Con la familia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno es como es porque ha tenido el aprendizaje y la genética que tiene. La genética no se puede cambiar, pero los aprendizajes sí. En eso influye la grafoterapia. Por tanto, es importantísimo analizar la escritura que tenemos y cambiarla a mejor, porque no es neutral que uno escriba muy desequilibrado, muy regular y sea una persona tranquila, Mahatma Gandhi. No, eso no, así no se puede ser con una letra desastrosa, porque la letra refleja al individuo. Entonces, fíjate qué principio tan importante que yo siempre resalto en clase. La persona hace con su letra lo que hace con su vida. Se vuelve agitado, la letra le sale agitada. Se vuelve tranquilo, la letra es tranquila. Piensa mucho antes de actuar, la letra es lenta, pausada, nunca rápida. Es un rayo pensando porque tiene una velocidad mental enorme, escribe pero veloz. Es decir, uno hace con su letra lo que hace con su vida. Por tanto, mira la letra y mira la vida de la persona que ha escrito. Inexorablemente. En la parte consciente, el mensaje. Y en la parte inconsciente, eso que en grafología se llaman gestos tipo. Por ejemplo, el trazo inicial, la forma de la barra de la T, los bucles que uno hace dentro de un óvalo,
esa E metida dentro de una O, que uno hace un churrito dentro de la O. Bueno, todos esos son gestos tipo. Eso y más, ¿no? Bueno, pues los gestos tipos son el inconsciente, El puntico de la I. el puntico de la I, que hay gente que hace una bolita. Eso es correcto. Ahora Es mira, correcto. José, esto es importante porque da información a la gente ajá, no es magia lo que ocurre, es que organizas tu letra y empiezan a pasarte cosas. Y te digo por experiencia propia desde que yo te conozco, que siempre lo digo, cuando yo te conocí, que fui justamente en esa reunión en que había una charla de grafología gratuita como esta que nosotros estamos dando, pero con varias, la carta de todo el mundo, y que tú interpretaste mi letra y decías, ¿este hombre es brujo o qué? Y es que el alma se desnuda en esa interpretación. Y mira tanto que fue para mí impactante que yo ya tenía el interés de estudiar grafología y te conozco y de ahora yo, bueno, más nunca te solté. O sea, ya van casi 30 años, José, de esto, ¿no? Estamos, Sí, bueno, sí. estamos casi Nada, presentes. adolescente. Sí. Entonces, mira lo que pasa, que a los 15 días la persona comienza a ver un cambio tan importante y pasa lo siguiente. Como tú comienzas a organizar tu mente y tu mente comienza a ver, digo ver, bueno, porque tal vez en mi visual hoy está elevado, pero bueno, tu mente comienza a encuadrar lo que te hace sentido y de pronto esas personas que estaban cerca de ti, que te estaban que están siendo tóxicas o estaban siendo tóxicas, esas personas que no te están sumando, esas personas que te están restando energía, que te están chupando energía, son los vampiros estos energéticos, ya no empiezas a sentirte agradado al estar con esas personas. Entonces uno empieza a sentir como que, ay, pero ya no me siento bien aquí y es parte de lo que pasa cuando empiezas a organizar tu letra, a organizar o a reaprender lo que es, sobre todo cuando uno comienza a trabajar la autoestima, que ya ahorita tú le vas a mostrar cuál es la letra de la autoestima, que lo tienes por ahí, que ya la vi. Y es el trabajo maravilloso que comienza a hacer el ser humano desde el escrito y se empieza a internalizar en el cerebro y por eso empiezan los cambios de conducta, de sentir, porque bueno, cambia todo, cambia tu pensamiento, cambia tu emoción, cambia tu acción. Entonces lo que la gente tiene que empezar a mirar con todo esto que le estamos dejando es que la grafología solamente con el simple hecho de escribir parece simple, pero es complejo y es sumamente Ujú. contundente porque la vida te cambia. Cambia tu letra y cambia tu vida. Entonces, yo no sé si tú quisieras aprovechar que estás hablando de la autoestima y muestras para regalarles esta primera letra, cómo tiene que ser esa letra T, que es la letra de la autoestima, para que la persona comience a cambiar. Y fíjate, ahí se lo muestro, ¿no? Lo primero es una T que suba, empiece, el pie empiece y suba, y cuando baje, ¿verdad? Ese trazo, baje por el mismo palo de la T, ¿verdad? Se una después con la otra, y la barra de la T, ese palito que lo atraviesa, que atraviesa el palote, lo más arriba que se pueda sin salirse, es decir, que no sea flotante, y un poquito más larga del lado derecho que del lado izquierdo. Entonces, bueno, yo quiero ahora que tú expliques eso con tus propias palabritas, porque ya a mí mis estudiantes me han escuchado mucho hablar sobre la T, yo quiero que te escuchen a ti. ¿Cómo Bueno, este trazo efectivamente. afecta? A la altura a la que se pone la barra de la T, la altura, nos marca el nivel de autoestima que la persona tiene. En la uno se puede ver que la barra es baja y además en la zona izquierda en vez de la derecha. En la 2 está en el medio y en la 3 está arriba. ¿Ves? Entonces, ¿eso qué marca? Cuando uno escribe con barra de la T baja, tiene bajo el nivel de autoestima. Cuando lo pone en el medio, como la número 2, una autoestima media. Y cuando la pone arriba, tiene alto el nivel de autoestima y además se le desarrollan características de líder. Eso implica liderazgo, sobre todo con una barra de la T larga. ¿Por qué la barra debe tener una cierta longitud y no ser tan cortica? Porque la longitud de la barra de la T muestra el nivel de voluntad que la persona tiene para hacer las cosas. Cuando hay una alta voluntad para conseguir lo que se propone, la barra suele ser larga. Cuando es media, media. Y cuando es bajita, chiquitica, entonces tiene poca voluntad y entonces se vuelve manipulable emocionalmente. Por tanto, la altura de la barra de la T nos habla del nivel de autoestima. La longitud de la barra de la T nos habla de la voluntad de
de la persona. Y luego el hecho de que suba o baje una cierta cantidad, entonces nos habla de los ideales, todo lo que va hacia la zona superior nos habla de ideales y de sueños. Entonces, cuanto más alta y cuanto más inflada, como una L, pues entonces se inflan los sueños ideales. Esta otra que está aquí está abierta, parece una A, pero es una T, y eso es por la prisa. Cuando la persona tiene mucha velocidad, mucha prisa, Ajá, parece tiende a irse. una tachada, pero es una T mal hecha. Ujú. Eso es. No es ideal, está mal, pero eso es producto de la prisa, de la velocidad. Y el ideal de T, la T perfecta es esta. Tiene la altura adecuada, la barra está arriba, tiene una longitud apropiada, sube y baja por el mismo lado de lo vertical y se une, tiene un tracito que une a la T con la siguiente. Bueno, entonces, eso es lo que nos habla un poco esta letra. Y así cada una de ellas, todas, cada una tiene una peculiaridad. De hecho, hay una grafología que se llama alfabética. Bueno, entonces estudia eso. Hay otros modelos de grafología, como por ejemplo la emocional de Huron Roth, que habla de las emociones escritas en el papel. Por ejemplo, hay palabras que se llaman palabras reflejas, que están reflejando la palabra, la emoción del individuo cuando está escribiendo. Por ejemplo, si dice un nombre y ese nombre es positivo, su mamá, su novia, entonces cuando él escribe horizontal. Pero cuando ve y pone María, el María se le va hacia arriba. ¿Por qué? Porque está poniendo emoción, entusiasmo, está poniendo, digamos que motivación. Entonces sube. Si es negativo, entonces baja. Y entonces pone a lo mejor Luis. Y Luis fue un novio que tuvo su novia antes que él, y él lo sabe. Entonces va escribiendo y escribe horizontal porque es un tipo equilibrado. Pero cuando va y pone Luis, chun, se le baja. Entonces, esa palabra está reflejando emociones. Eso lo estudian. O lo escribe más pequeñito que el resto de las palabras, Eso entonces ahí le quita valor también, a esa parte. también, le escribe pequeño. Tal. Bueno, entonces lo que uno hace con su letra lo hace con su vida. Y viceversa, lo que uno hace con su vida lo refleja en la letra. Por tanto, ante la duda, hacerle más caso a la letra que a la persona. Porque la persona puede tener motivos, por ejemplo, de selección de personal, para decir tal o cual cosa porque cree que le conviene y entonces en la entrevista te va a decir lo que le parezca. Pero cuando escribe, se refleja tal cual es como escribe. Entonces, eso es muy importante. Y luego, de cara a los alumnos, pues también saben que una vez que son como son, si quieren cambiar a mejor, pueden. Eso se llama grafoterapia, que es lo que vamos a hacer más adelante, ahora cuando hablemos de eso. Así es que es un mundo, la grafología, la grafoterapia, es un mundo. Es conocer a la persona, ponerle un espejo y delante de su cara y decirle, mira, este que se refleja aquí, este eres tú. Ahora que sabes cómo eres, ¿qué vas a hacer contigo? Es una pregunta de vida. ¿Qué vas a Total, hacer con tu vida? total. Y Entonces, ¿quieres ser feliz? justamente por eso, José, perdona que te interrumpa, porque también estoy viendo que tú tienes una reunión con el laboratorio. Sí. Em, la invitación a esto, a estas charlas que vamos a empezar a tener es que no se queden solamente con la información que ven en el Zoom, sino que se atrevan a empezar a incursionar y conocer cómo está hablando mi letra de mí, porque es que lo más importante es que la letra también habla del espacio de la salud y puede prevenir Ujú. incluso situaciones que uno no tiene en cuenta. Yo me acuerdo cuando yo te conocí, tú me hablaste que en ese momento yo tenía algo a nivel ginecológico, ya yo sabía que tenía quistes en los ovarios. Y tú me llegaste a decir, bueno, tú tienes algo a nivel de los ovarios, ya yo lo sabía. Pero mira, si yo no lo hubiera sabido, yo me quedo sin esta información o no lo puedo ver. Y bueno, si yo hubiese tenido que ver algo allí de peso, me quedo sin hacerlo si no me hubiera enterado por ese gesto. Y es una cosa súper sencillita, igual que cuando la persona tiene mucha jaqueca, dolores de cabeza o algún tema respiratorio que evaluar, incluso cosas tan graves como una situación neurológica que Ujú. tenga necesidad de evaluarse. Entonces, mira, José, esto yo
Te agradezco que me acompañes en este camino, que existas en mi vida, porque para mí ha sido bueno, un transitar muy distinto. Y cuando yo te conocí, yo era una mujer muy inhibida, era una mujer que no me atrevía a hacer las cosas que hoy me he atrevido, al punto de yo poderme parar en un poliedro de Caracas y tocar en una banda con mi hermano, tocar y cantar, o sea, y eso lo hice, lo logré sacando ese miedo y esa inhibición que yo traía de casa, porque obviamente mi adolescencia o mi crianza fue muy restrictiva y bueno, parte de lo que los padres de aquella época pues traían también consigo por la educación que le dieron a ellos y yo logré poder superar todo eso y hoy día pues agradezco mucho justo a ese aprendizaje. Entonces, bueno, lo primero es agradecerte infinito que además aceptes esta invitación, que nos podamos reunir con cierta frecuencia y ya después les voy a dar información de qué es lo que vamos a comenzar a hacer porque vamos a abrir un club de terapia escritural y grafología y esto viene con todo porque aquí vamos a aprender cosas semana a semana, muy de a poquito para que pues la gente que quiere trabajar con su letra, con su crecimiento, lo puede hacer tipo ABC y de una manera muy armoniosa, muy amable y sin siquiera, fíjate que lo interesante va a ser que sin siquiera nosotros tengamos su letra con nosotros y podamos hacer una interpretación, van a poder aprender. Ahora, el que quiera realmente una interpretación más cercana, pues también van a estar abiertos los canales o una grafoterapia con José conmigo, con los dos, o que además más adelante hagan lo que son nuestros cursos. Bueno, todo eso viene porque pues este es el año de trabajo con nuestra personalidad a través de nuestra escritura, que hace rato lo estamos intentando hacer y bueno, por una cosa, por la otra. Entonces ya le vamos a avisar. Así que José, bueno, agradecidísima contigo, feliz de esta tertulia. Y bueno, todos los detalles los vamos a dejar para que todo el mundo nos siga y empiecen a trabajar con su letra. Ahora, tú les ibas a Buenísimo. dejar un último regalo con una letra que tienes por ahí, no sé, de un Sí. punto, no sé, de un punto no sé qué punto es el que tú vas a hablar. Bueno, les voy a enseñar esta parte porque así como la T hablaba de autoestima y liderazgo, la letra G habla de la sensualidad. Tiene que estar relacionada con el punto G. ¿Por qué? Porque todo lo que es redondo, la O, la A, lo que es redondo, es el yo, es la persona que escribe. Y todo lo que va hacia la zona inferior, el bucle del pie de la zona inferior, entonces tiene que ver con la parte instintiva. Y el instinto básico es la sexualidad. Entonces, si tenemos una letra que tiene el yo, el óvalo, y que tiene el pie, la parte sensual, como uno hace la G, es como uno practica y tiene su sensualidad, en positivo o en negativo, pero ese es el deber ser. De manera que hablar de esa letra es interesantísimo, es un mundo, y aparte que es la energía vital, la energía de la vida. Así es que conocer lo que significa la letra G es conocerse en la relación de pareja, de manera que es buenísimo. O sea, algo, bueno, tentador, Total. literalmente tentador. Así es que nada. Buen punto ese punto que acabas de tocar. Sí, Pero bueno, va. para poder mostrarles cómo tiene que tener la pareja ese punto o ese pie que sea compatible, bueno, será la próxima, ¿no? La próxima emisión. Sí, Vamos a ver sí, así es. si cuadramos para que podamos hablar de esa letra en especial que además llama tanto la atención y que puede permitir ver la compatibilidad de la pareja, ¿no? Si la pareja Sí, así es. está siendo compatible o estamos siendo nosotros compatibles con esa pareja, porque puede ser que nosotros seamos los que no estamos compatibles con esa pareja, entonces es bien interesante. Vamos a ver, Bueno, vamos a y ya- lanzar un reto. Si la gente se interesa por esa Ajá. letra en especial, la Sí, próxima vez, entonces voy a lanzar un sorteo, un reto, algo se me va a ocurrir para ver si realmente vamos a hablar en el siguiente episodio, capítulo de esa letra. ¿Te parece? buenísimo, espectacular. De manera que, bueno, tienen la puerta abierta. Y le voy a decir algo. Si una persona tiene en su mente como actitud vital ser infiel y en su estructura está
el que no es hombre de una mujer, sino de 3, 4 y le engaña, sale en su letra G. Uno puede ver la G y decir, me estás poniendo los cachos en este momento de tu vida. ¿Por qué? Bravo, malvado. Y sale en la letra cuando escribe. De manera que es chismosísima la letra G. Sí. No queremos ser aquí causal de situaciones conflictivas, pero podemos ayudar a que por lo menos empiecen a notar eso y hagan algo, porque tenemos que darle la solución también, José. O sea, no podemos Sí, va. lanzar y hacemos también la salvedad. Bueno, ¿qué podemos Sí, hacer para rescatar eso? Bueno, hay que hacer este trabajo con la letra, ¿cierto? sí, También, va. también hay Claro que sí. solución, también hay solución. Bueno, mi José querido, te abrazo en la distancia. Gracias por este momento. Me encanta, me hace sentir muy cerca de además mi profesor, mi maestro, mi amigo. Y bueno, a pesar de la distancia, pues bueno, que esto sirva para este tipo de encuentros que son tan necesarios hoy día también. José, te mando muchos abrazos, besos, que hoy tengas un espectacular día y bueno, nos vemos prontito, ¿ok? Venga. Gracias, José. Chao, hasta pronto. Hasta la Chao, próxima. chao, chao. Feliz